tal? Buenas noches, encantado de encontrarnos con ustedes en esta jornada de martes en la que el titular más destacado lo conforman las elecciones al rectorado de la Universidad de Granada y la campaña electoral al 28M, pero en el que hemos tenido también la dramática noticia que comenzaba en la jornada de ayer con la muerte de ese niño en el incendio de La Chana y las heridas graves de su madre. Parece que el mal estado de una hornilla pudo ser el desencadenante del incendio. El Ayuntamiento de Granada ha manifestado hoy que se va a hacer cargo de los gastos del sepelio del menor. Y obviamente hemos puesto a disposición de cualquier necesidad que tengan los recursos municipales. En este caso, el Ayuntamiento se va a encargar del sepelio social de este crío, no solo atendiendo desde el punto de vista también de los medios y recursos materiales, sino también de cualquier necesidad que puedan tener en el entorno. En cualquiera de los casos, como el Ayuntamiento hace siempre, estando pendiente, estando cerca y sensible de una situación tan dramática. El alcalde, por cierto, se ha reunido con comisiones obreras para analizar de qué manera va a afectar al pequeño comercio de Granada, el del centro básicamente, la puesta en marcha de la declaración de Granada como zona de gran afluencia turística. Ya saben, esto se traduce en que las grandes superficies comerciales van a poder abrir sin ningún tipo de limitación, pero sin embargo eso supone que el pequeño comercio tenga una competencia muy dura a la hora de abrir o no sus puertas. Una medida que liberaliza los horarios comerciales y que en el mes que lleva en funcionamiento se ha saldado, según el sindicato, con un caos organizativo en los centros de trabajo, con desplazamientos de jornada, cambios de turnos y horarios y con dificultades que todo ello conlleva para conciliar la vida familiar y laboral. Por tanto, hoy venimos no solo a trasladar y contar qué es lo que ha hecho el Ayuntamiento para defender al pequeño comercio y a los trabajadores de las grandes superficies, sino que además nos situamos a su lado en la defensa de algo que no solo es un derecho fundamental, sino que en este caso es que pues se pone la Junta de Andalucía al lado de los grandes y de los poderosos, atacando a los más pequeños. Y aquí ocasionalmente pues se ha contratado personal, pero en un día a la semana no hay un nivel de especialización, por lo tanto a estas personas se las está llevando a otros trabajos pues menos especializados y está habiendo muchísimos problemas de movilidad funcional, es decir, te cambian de sección para cubrir otro sitio, no es tu sección y bueno, como comentaba antes, caos organizativo y una contratación prácticamente nula. Bueno, han visto ustedes debajo de Francisco Cuenca en el crédito candidato de Granada Unida. Bueno, evidentemente no figura como candidato ni hablaba como candidato y no sería en ningún caso de Granada Unida, sino del Partido Socialista. Le rogamos que nos disculpen. La actualidad también hoy viene marcada por Granada Unida, en este caso, y por una apuesta que está siendo interesante en estos primeros días de campaña: la municipalización de todos los servicios que presta el Ayuntamiento de Granada, algunos de los cuales están en manos de grandes empresas. Hoy el candidato Francisco Puentedura ha lamentado que la privatización de los servicios públicos esté saliendo muy cara a los ciudadanos y que estos contratos privados estén generando enormes beneficios anuales de alrededor de 20 millones de euros a empresas y multinacionales. Desde Granada Unida se pretende revertir esta situación rescatando servicios como el transporte público, la limpieza o la recogida de basura. Actualmente esos contratos están en periodo de adjudicación y mientras no haya una adjudicación definitiva, el Ayuntamiento puede devolverlos para su gestión directa y remunicipalización. El rescate de esos 20 millones de euros para la gestión pública supondría además la mejora de los servicios públicos, que los contratos privatizados que afectan a alrededor de 1.000 trabajadores de esos servicios que presta el Ayuntamiento se convertirían en contratos de calidad y estable. Rescatar los servicios públicos para la ciudad de Granada supone que 20 millones de euros que ahora mismo se llevan empresas de fuera de Granada por la privatización vuelvan a la ciudad y vuelvan para los granadinos y granadinas, mejorando el empleo, mejorando inversiones y servicios públicos en la ciudad de Granada y mejorando la calidad de los trabajadores y trabajadoras, especialmente en aquellos contratos como la ayuda a domicilio o la limpieza de colegios, que están muy feminizados y donde la precariedad es absoluta. Vamos a rescatar a la ciudad rescatando los grandes contratos privatizados. Y Podemos Alianza Verde hoy ha hablado de la ampliación del metro y ha planteado
que sería mucho más razonable hacerlo en la zona de La Chana que por el centro de la ciudad, de manera que se pudiera desembovedar el río Darro. También ha hablado de las cercanías, de los trenes de cercanías, que volverían a ser un elemento fundamental, teniendo en cuenta, además, la media distancia con redes viarias que serían operativas sin demasiada inversión, por ejemplo, con Guadix y con Baza. Tenemos que pensar en esa movilidad sostenible y eficaz dentro de la ciudad y la que nos llega de fuera de la ciudad, pensando en una gestión de área metropolitana. Es decir, dentro de la ciudad tenemos que ir tendiendo a que nos vayamos conduciendo con vehículos sostenibles, que podamos, una ciudad de proximidad, esa ciudad que se llama de los 15 minutos, ¿no? Donde podamos llegar a nuestra tienda, a nuestro colegio, de forma fácil, andando, en bici o en transporte público. Una de las huelgas que más trastornos está causando a la población es la que se está desarrollando por parte de los funcionarios de justicia. Hoy los sindicatos les han pedido a los funcionarios que avisen con la suficiente antelación de cuándo se van a dejar de prestar los servicios que ellos tienen que hacer, fundamentalmente para evitar desplazamientos innecesarios. Si no se consigue antes un acuerdo con el Ministerio de Justicia, a partir del próximo lunes el paro será indefinido. El Colegio de Abogados de Granada se ha reunido hoy con los representantes sindicales para analizar el impacto de la huelga entre los profesionales y los clientes, y su decano, Leandro García, se ha interesado por sus reivindicaciones y ha pedido al Gobierno que haga un ejercicio de responsabilidad y ponga fin a una situación que afecta a toda la sociedad y cuyos efectos se podrían dilatar durante años. El coordinador del Sindicato de Justicia, Nicolás Núñez, ha afirmado que los trabajadores son conscientes del daño que se provoca la huelga a los abogados y al justiciable, pero responsabiliza al Ministerio de Justicia, que ni siquiera se ha sentado a negociar con ellos, y en ese sentido ha explicado que su objetivo no se limita a una subida salarial, sino que buscan restablecer su dignidad, que se definan y cataloguen las funciones concretas de los funcionarios sin que dependan de la delegación de los letrados, y que se incluya en sus nóminas el complemento retributivo de carrera profesional que les fue reconocido en 2018. Instar al Ministerio de Justicia para que de una vez por todas, que es el responsable último de esta situación, se sienten con los sindicatos, con los representantes de los trabajadores y no se levanten hasta que no haya posibilidad de alcanzar un acuerdo. Hasta que eso no se produzca, nosotros entendemos que todo lo demás serán fuegos artificiales, será intentar vestir una situación que de una vez por todas tiene necesariamente que solucionarse. Lo lamentamos muchísimo, pero el seguimiento es... incluso tenemos datos de la propia administración. Aquí en Andalucía estamos alrededor del 75% de seguimiento de la huelga, con lo cual la paralización de juicios, la paralización de procedimientos judiciales es masiva y es lamentable. Es lamentable que el Ministerio permita esto después de venir de una pandemia, después de venir de una huelga de los LAC, que aún nos deje estar y deje estar a todo el colectivo de abogados, de profesionales, de procuradores, al público en general, como si no pasara nada, mientras la ministra está en la Feria de Sevilla. Lamentable. 100 años de Cristovicas en la Huerta. Ese va a ser el título genérico de la conmemoración que el Ayuntamiento de Granada va a rendir a esa maravillosa experiencia que se vivió en Granada en 1923 con la representación teatral de títeres que Lorca, Falla y Lanz celebraron aquella noche de Reyes Magos. El programa va a arrancar el próximo día 18 con la presentación del libro de la autora Ana Berlán Triviño, Los hombres de Federico, que explicará su proceso creativo y su fuente de inspiración mediante una visita guiada por la Casa Museo de la Huerta de San Vicente. La Huerta volverá a acoger la programación de los títeres los días 29, 30 y 31 de mayo y 1 de junio, con la participación de 5 compañías, destacando el estreno Almavera de la compañía Etcétera. El Ayuntamiento ha organizado además la exposición Tianorica del 30 de mayo al 15 de diciembre, con una muestra de las marionetas de la histórica compañía gaditana. Por último, vamos a poder disfrutar el día 2 de junio del concierto de Raúl Alcover con su trabajo La voz de Federico. Su recital será el día, como ya he dicho, el día 2 de junio a las 21:30, su recital Canciones de su trabajo La voz de Federico. Y bueno, pues como siempre, a mí no me queda más que animar a los granadinos y granadinas y a todos los foráneos que nos visitan a que disfruten de estas jornadas de títeres en la Huerta, de estos Cristovicas, que tan significativos han sido en nuestra infancia y que siguen siéndolo para los niños y las niñas.
Bueno, pues son algunos de los asuntos más destacados de la actualidad de la jornada, presidida, insistimos, por el tema de las elecciones al rectorado. Para comentar estos y otros asuntos, hoy tenemos en esta mesa de debate a Juan Francisco Delgado. Juanfran, buenas noches. Buenas noches. Luis Salvador, encantado. Buenas noches, Luis. un placer. Enrique Moratalla, Buenas bienvenido. noches. Y César Girón, encantado de estar con No he dormido aquí. No ha dormido aquí, aunque pueda parecerlo, no, salió tarde, pero no ha dormido aquí. Bueno, vamos a comenzar y si les parece, yo creo que el asunto más relevante por razones que a nadie se le escapa es un poco esta jornada electoral en la universidad, aunque todavía no tengamos los datos, pero Juanfran, de una importancia trascendental para la ciudad y para el futuro, ¿no? Pues sí, prácticamente tenemos a la vuelta de la esquina ya los resultados. Si es que no se conocen ya a la hora que... Posiblemente se puedan conocer, pero nosotros estamos aquí dentro. Efectivamente. Y lo que cambia un poco son las condiciones de la votación, que parece ser, según los primeros datos, que supera la participación de las dos elecciones anteriores, supera con creces la participación de las dos elecciones anteriores. Es una buena noticia y sin duda trascendental para Granada. Vamos a tener en 15 días prácticamente unos resultados electorales en el ayuntamiento y unos resultados electorales en la universidad, esencial para el progreso de la ciudad, ¿no? Luis. Sí, yo creo que todos los granadinos somos conscientes del peso que tiene la universidad en este momento en Granada, probablemente el mayor que ha tenido en los últimos 20 años y ligado también a los grandes proyectos que en este momento está convirtiendo la ciudad como prioritarios para el futuro también de la ciudad y la provincia, ¿no? Por tanto, yo creo que más que nunca interesa hoy cuál va a ser el resultado de las urnas en la universidad, porque ese equipo de gobierno está llamado a desarrollar una gestión que puede seguir estando conectada con la ciudad, como ha pasado con el equipo de Pilar Aranda, y estando participando de una manera y con liderazgo importante en los principales proyectos de la ciudad y de la provincia, o podría no ser así, pero yo confío en que la línea continuista de la universidad va a prevalecer y por tanto pues vamos a tener el resultado que tengamos, el rector que tengamos, aunque yo creo que casi todos tenemos un mismo favorito, o sea, no es una cuestión de mercado, pero yo creo que el resultado que haya en este momento nos dará tranquilidad para seguir trabajando y que la universidad siga en este momento siendo el aliado imprescindible de todas las políticas de futuro y de éxito que necesita la ciudad y la provincia de Granada. Enrique. Bueno, yo lo que deseo es que gane quien gane, esté a la altura de la historia, esté a la altura de los tiempos y continúe por la senda que afortunadamente hasta ahora hemos recorrido, y que una universidad que tiene un nivel de investigación como el que tiene la UGR, con unos rankings espléndidos, pues que siga en esa senda, porque le irá muy bien entonces a la ciudad. Espero que sea así. César. Yo poco tengo que añadir, simplemente que la universidad, gane quien gane, sigue reafirmando el valor que tiene y además que aumente el peso en relación no solo con la sociedad granadina, sino en el contexto nacional. La Universidad de Granada siempre ha sido de las primeras en todo, de las grandes universidades nacionales, históricamente. Ahora mismo lo es, pero todavía es necesario que lo sea más. Pero vamos, en cualquier caso creo que lo que está pasando hoy con la elección democrática de un nuevo rector o rectora, en su caso, pues determinará, bueno, esto que decimos, llamado una continuidad con la ciudad, seguro. Bueno, mañana tendremos ocasión de valorarlo ya con los resultados sobre la mesa, más en profundidad, pero a mí sí me gustaría, por pasar pantalla, ¿tenéis la sensación, Luis, que nunca como en esta etapa del rectorado de Pilar Aranda, la universidad, que siempre ha sido fundamental en la ciudad, pero nunca ha tenido tanta capacidad de liderazgo y de unificar a la ciudad, a los diferentes sectores de la ciudad en determinados proyectos como en esta etapa? Yo es que creo que eso es una evidencia absolutamente clara y determinante, y eso se ve que no hay nadie que haga una propuesta importante para Granada y que no esté la universidad al lado. Es el socio necesario para cualquier proyecto de relevancia y de importancia que en este momento tiene la ciudad.
Y no es una cuestión simplemente de que ahora estén ejerciendo ese papel, es que antes, repito, lo digo porque lo dije otro día, o sea, la universidad miraba para un lado y la ciudad miraba para el contrario, o sea, y había una aceptación de que la universidad y el ayuntamiento tenían que hacer vidas diferentes y que cada uno tenía su autonomía, que la tienen, evidentemente, pero que no tenían por qué trabajar unidos como ha pasado durante todos estos años. Y ha sido un paso al frente, en este caso, de Pilar Aranda como rectora, que decidió que la universidad tenía que poner todo su capital y todo su valor en el lugar donde no puede ponerlo las instituciones. O sea, las instituciones no tenemos el talento que está dentro de la universidad, los investigadores que están dentro de la universidad, también, por qué no decirlo, los propios recursos económicos que también tiene la universidad, y todo eso ha sido puesto al servicio de los proyectos más relevantes en este momento y que sí hacen que se vea Granada de cara al futuro con unas expectativas muchísimo más importantes. Conducciones de Ruller línea 400, aunque no tenga que ver con la universidad, pero toda la parte de todo el hub tecnológico del conjunto de la ciudad, acelerador de partículas, o sea, inteligencia artificial, ciberseguridad, o sea, estamos hablando de una universidad que tiene mucho que ofrecer para que Granada sea la vanguardia que precisamente aspira a ser. Enrique. Bueno, a mí no es cómodo. Pero vamos a hablar esto, a Noé de diluvios. Pero efectivamente, intentando verlo con una cierta perspectiva, sería absurdo no reconocer que han sido 8 años muy buenos. Y como he dicho anteriormente, yo lo que confío plenamente es que la universidad siga por esa senda y que esta ciudad se merece una universidad de primera, como ya ha demostrado que puede ser. Y sobre todo, lo ha comentado Luis, era necesario la implicación de la universidad en la ciudad, en la sociedad. Y eso se ha conseguido de largo, entiendo yo que se ha conseguido de largo. Ahora mismo hay una simbiosis y la ciudadanía se cree su universidad y la ha asumido como algo suyo, cosa que antes no pasaba. ¿Puedo comentar una cosa muy simbólica, muy rápida y sin quitarle la palabra a César? Un símbolo de esa apertura fue precisamente la rehabilitación de todos los pasillos universitarios, abriéndolos, integrándolos en el conjunto de la ciudad, donde la universidad fue clave, ¿no? César. Es que una ciudad importante del mundo, cualquier universidad, cualquier ciudad que se precie, que tenga una universidad de la categoría de la Universidad de Granada, no puede vivir al margen de ella. Es decir, es que no es comprensible que en Oxford, en Cambridge, en Boston, pues estén aparte de sus universidades. Entonces, en Granada, claro, la universidad, pues en este último año, como había dicho Enrique, pues parece ser que queda constancia y queda claro de que ha habido una mayor implicación de la universidad con la ciudad, que no puede ser de otra manera, y esa es la senda, esa es cuando hay que seguir. Lo que acaba de señalar Enrique, que acaba de señalar Luis, que la integración de los paseos universitarios en el conjunto verde de la ciudad, pues bueno, es quizás el elemento, un gesto, es quizás menos demostrativo. En su momento la universidad era un poco, hace muchísimos años, que era un poco la élite, allí estaba, ¿no? Aquello difícil un poco de acceder. Hoy en día está mucho más abierta y presente en la ciudad. Estoy de acuerdo absolutamente con ella. ¿Juanfran? ¿Cómo? Perdón. Sí. La virtualidad, o una de las virtualidades que tiene la universidad al margen de la gestión, es de vertebración territorial. Hay muchas universidades, tú has nombrado algunas americanas y europeas, que tienen un campus, uno, allí. En Granada, por determinadas circunstancias, hay varios campus. Y allá donde Campo del Príncipe se puso arquitectura y cambió. Traducción. Exactamente igual en el Realejo. Hay nada mal con la escuela de informática. Efectivamente. Entonces, esa vertebración del territorio hace también que haya una mayor complicidad y una mayor vertebración del ciudadano y la universidad y el ciudadano. Donde está le da vida. Juanfran. Bueno, yo creo que en la Universidad de Granada, estoy de acuerdo con lo que ha dicho César, es muy reconocible. En estos últimos años, además, se ha hecho una universidad muy reconocible fuera de Granada. Es decir, y el estilo de la Universidad de Granada, y que el que ha puesto su rectora, ¿no? Que tendríamos que duplicarla un poco, ¿no? Clonarla. Teníamos que clonarla un poco, ¿no? Pero creo que eso también
exige, llegado este momento y cuando hay unas elecciones de este tipo y un periodo nuevo empieza, a mi juicio deberían de hacer un ejercicio en la universidad de repensar nuevamente la universidad, porque estamos viviendo un momento social, científico, económico muy distinto en el mundo, que va a cambiar muchas cosas, y Granada se ha posicionado precisamente en lo que va a cambiar tantas cosas, que es la inteligencia artificial, y yo creo que la Universidad de Granada tiene un camino ahí para marcar una tendencia mucho más allá que otras universidades españolas, mucho más allá de las sedes y de centros, entre comillas, administrativos. Yo creo que es un momento muy bueno para que el equipo que salga repiense la universidad, que en el año 2031 cumple 500 años y que es un buen momento para dar ese paso de futuro, ¿no? Bueno, pues desde aquí, y yo creo que en nombre de todas y todos ustedes, nuestros mejores deseos a quien va a tener la responsabilidad en los próximos 6 años de dirigir los destinos de nuestra universidad, y nuestro agradecimiento más profundo y sincero a una magnífica rectora, que además ha resultado ser una rectora magnífica, como es el caso de Pilar Aranda. Vámonos al lío, vámonos a la campaña electoral que comenzaba en la medianoche del jueves pasado, que ha tenido ya sus primeros debates, sus primeras ausencias, sus primeros líos. Bueno, ¿qué primera visión hacemos de la campaña, Enrique? Pues yo creo que está siendo rara. Sí, está siendo atípica y rara, en mi opinión. Es verdad que hay una cierta impronta donde se repiten cosas, donde todas las veces hay unos tics que se van sucediendo. Pero yo, la percepción, lo mismo es una cosa de la edad, pero yo la veo atípica, no la veo como otras elecciones. No sé bien diagnosticar por qué, o sea, qué es lo que está ocurriendo. A lo mejor tú que lo estás viviendo desde dentro. Lo comentaba afuera antes, cuando estábamos antes de entrar, y yo la impresión que tengo es que las redes, por ejemplo el WhatsApp que se ha señalado ahí, influye mucho. Entonces la inmediación de esa información y la información que se da a la gente, o incluso la publicidad, ha hecho cambiar el sentido de la campaña. Yo ayer lo comentaba también con Paco Puentedura, y me venía a decir poco más o menos igual. Es verdad que es una campaña un poco extraña, incluso los propios candidatos no se están o no nos estamos comportando de la manera al uso tradicional que nosotros teníamos de cuando veíamos otras campañas. Desde ese punto de vista comparto contigo, creo que es un poco atípica y un poco rara. Si no veo rara, extraña. Pero bueno, vamos a ver qué pasa el día 28 de mayo. ¿Juanfran? Yo creo que es una campaña... yo he vivido varias municipales, ¿no? Elecciones municipales. Y yo he vivido siempre un peso del debate nacional, evidentemente, en esas elecciones municipales, pero el peso que los medios nacionales están ejerciendo para que sea una campaña de ámbito nacional está diluyendo muchísimo el debate local. Y yo creo que lo que decía César, que antes se pateaban mucho los barrios, se hacía muchísimo hincapié en las propuestas concretas, era otra campaña diferente. Esta, los medios nacionales, las redes, está poniendo encima de la mesa tanto el gobierno de la nación como la oposición, como, en fin, todos los partidos, pues cosas encima de la mesa que nada tienen que ver con las elecciones municipales, sino como hay un nivel de polarización tan grande, lo que ocurre es que o estás aquí o estás allí, y eso se da en el ámbito nacional. Y yo creo que eso es un error, porque estamos en unas elecciones locales que hay que hablar de los problemas locales, y tenemos aquí a dos personas, además Luis, que ha tenido la responsabilidad de ser alcalde, y César, que es candidato ahora al ayuntamiento, saben perfectamente de lo que estoy hablando. Es imposible hablar de un tema sin que salga, por ejemplo, ahora el tema de Bildu. ¿Qué tiene que ver eso con el Ayuntamiento de Granada? No sé. Si me permite, es curioso que esta mañana, y ayer también, pero esta mañana hablando con gente el tema era Bildu. Se te acercaba a decirle, y algunos te decían lo siguiente, te decían, no, yo estaría con vosotros, pero hay que votar al Partido Popular, porque es que hay que una vez que arreglar el tema de Bildu. Es que no tiene nada que ver, que eso tocará cuando toque, ¿no? O sea, eso lo ha polarizado muchísimo. Yo no sé si el Partido Socialista
ha llegado a medir todo. Y otra cosa es una cuestión, una anécdota, una religiosa de un convento de la Albaicín, que yo la conozco, bueno, porque me enseñó a leer. Esta mañana en Plaza me la encuentro y digo, hombre, madre tal, me alegro saludarla, que me dice, no, si ya lo he visto en el teléfono, sí, vamos a votarte. Es decir, que las monjas también lo ven a través del WhatsApp y a través de todos los sitios, ¿no? Y eso cambia mucho. Yo creo que es verdad que son unas elecciones raras y por varios motivos, aunque serían de análisis, cada uno de ellos, incluso de abrir y analizar y buscar más, ¿no? Por una parte, la primera campaña de vuelta al bipartidismo. Hemos estado acostumbrados en las últimas elecciones, en los últimos procesos, o sea que ahí concurrían más formaciones políticas con opciones reales, incluso lo vimos hasta de tener la representación de gobiernos, ¿no? Y en esta hay como una sensación clara de que el PP y el PSOE vuelven a capitalizar el grueso de la mayoría de los votos y por tanto también el debate. Y al capitalizar el debate, ¿cuál es la tentación del Partido Popular y también de toda la orquesta de medios afines que no desafinan nada en relación a todo eso? Pues hacer que Bildu sea el elemento central de la campaña, porque no es una campaña municipal, es buscar la caída y derribo del sanchismo. Y para derribar el sanchismo, que vienen unas elecciones generales dentro de unos meses, cada oportunidad hay que aprovecharla. Y ahora están aprovechando la oportunidad de Bildu, como llevan intentando aprovechar cada oportunidad que se genera, ¿no? Y eso sí distorsiona. Yo, que con Juan Francisco, los dos trabajamos juntos en la campaña del año 99 con Moratalla, ¿te acuerdas? Eso, ¿no? Gran campaña. Y hablamos en momentos de que hay un efecto, o sea, las elecciones son diferentes dependiendo del tipo de elección. Y es verdad que en algún momento puede haber un efecto contagio de la política nacional, que puede ser más grande, más pequeño. El momento más grande de contaminación había sido en España en las elecciones municipales de 2003, con el chapapote, con la guerra, con todo lo que tuvo que ver en ese momento con el fin de la era de Aznar, ¿no? Y en este momento pues está volviendo a pasar con el Partido Popular, porque es que de hecho, o sea, Juanma Moreno es el que ha pedido también el tema de Bildu, y estamos hablando del presidente andaluz. Bueno, a ver, para que nos aclaremos, ayer un poco se lo intentábamos hacer gráficamente, ni Bildu, ni Feijóo, ni Sánchez, ni Juanma Moreno se presentan a estas elecciones. Punto primero y fundamental, lo decimos para usted que tiene que ir el día 28 a entregar su voto. El sanchismo no se derrota en estas elecciones y lo de Bildu no se arregla votando al PP o a quien ustedes quieran votar en las próximas elecciones, porque aquí lo que se trata es de arreglar el problema de la Chana, el problema de Feidín, el problema de la zona norte, la movilidad, la cultura. Aquí lo que se trata es de arreglar las cosas de casa. Creo que esta dinámica que todos habéis subrayado es un auténtico fraude a la ciudadanía y es hurtarle a los ciudadanos el debate local, es decir, el saber qué opinan sus candidatos de las cosas de su casa, de la puerta de su casa, de su calle y de su pueblo. Lo digo porque dices tú, Juanma Moreno, no, Juanma Moreno no, que vaya. Es que, no sé si fue ayer o antes de ayer, el presidente del Partido Popular de Granada, que no ha dicho esta boca es mía de la acusación de la Fiscalía sobre su presunto asuntillo urbanístico con la vivienda en cuestión de su pueblo, le exigía responsabilidades, le exigía a Paco Cuenca que diera explicaciones de Bildu. Hombre, César. La señora candidata del Partido Popular, Marifran Carazo, el otro día en el programa de máxima audiencia a nivel nacional con Carlos Herrera, volvió a decir lo mismo. Dijo que esto es un referéndum y lo que nos estamos jugando mucho y hay que sacar a Sánchez del gobierno. Eso fue lo que dijo. Perdón, sí, estamos en elecciones autonómicas en Madrid. O sea, Ayuso no va a los debates y Esperanza Aguirre dice que está pensando en Moncloa y sería la mejor presidenta posible para el país. O sea, es que estamos con un cambio de papeles, o sea... Quería decir, ayer yo hice un vídeo diciéndole a la señora Carazo, hombre, además lo hice, me fui con sorna a hacerlo delante de Fray de Granada, que escribió aquello de la guía de pecadores, ¿no? Entonces, delante de la guía de pecadores, usted no me diga a mí que, hombre, no falsee el debate, no engañe a los ciudadanos, el debate es otro, que habrá que votar para dejar a Feijóo echar a Sánchez cuando toque. Pero eso ahora, va a ser luego, a final de año. Ahora lo que hay que elegir son los concejales del Ayuntamiento de Granada que determinen quién va a ser el alcalde. Es más, yo lo que creo, aparte que ese discurso general que existe tanto por Feijóo como por Juanma Moreno, que aparecía ayer diciendo que había que hacerlo para quitar a Bildu y que, en fin, todas estas cosas, es que están escondiendo a la señora Carazo. Detrás de todo esta cuestión nacional está muy escondida. Yo estoy siguiendo lo de Madrid y de algunas provincias cercanas, entonces se da ese mismo debate, pero no con la intensidad aquí. O sea, la señora Carazo yo creo que puede empezar a tener dificultades de cara a las situaciones demoscópicas que puede tener, ¿no?
Por tanto, que no se false el debate y, como muy bien ha dicho el director del programa, decir a los granadinos que lo que estamos votando es, o se va a votar, elegir concejales. Y a partir de eso, elegir al alcalde y solucionar el problema de la Chana, que no es poco. De la Chana, el CEDIN y de todo lo que tenga la ciudad. Juanfran. Es que yo creo que habéis dado en el clavo, ¿no? Y insistiendo un poco, a mí me preocupa que la candidata del Partido Popular y el resto de los candidatos no hablen realmente de los problemas de Granada. Yo, por ejemplo, he visto que hay algunos candidatos que no conocen Granada y los problemas de Granada. Es decir, y lo miro con perplejidad, porque claro, digo, hombre, si se presentan a alcalde o alcaldesa, deberá conocer qué es lo que pasa aquí. El otro día, por ejemplo, la candidata del Partido Popular, vimos cómo hacía una propuesta de poner 2 titulaciones en la Universidad de Granada, una titulación y una ampliación de la que ya hay, ¿no? Yo decía, pues que se presenta rectora ella, no sé, en el sentido de que me parece un poco chocante el que venga el alcalde de Málaga, que por cierto me parece un gran alcalde, para reunirse con ella a ver si consigue algún voto por afinidad, pero las propuestas de desarrollo de Granada estaban en relación con la universidad. Había muchas más, ¿no? Pero esa me chocó bastante el que dijera, pero bueno, ¿cómo es posible que pida una facultad nueva o que pida que se amplíe la de telecomunicaciones? Pero bueno, si el Ayuntamiento de Granada tiene unas competencias muy delimitadas en los que los tiene, yo quizá creo que no tiene claro las competencias que tiene el Ayuntamiento de Granada, y eso me preocupa enormemente. Dijo lo mismo con los ocupas. O sea, iba a hacer que al día siguiente se desalojaran inmediatamente a los ocupas. A ella no le importa el derecho civil, ni el Código Civil, ni el derecho procesal. Sí, no, o sea, es que completamente de acuerdo en esto, y a mí lo que primero me preocupa, o sea, hay candidatos que no conocen ni siquiera el programa de sus propios partidos, o sea, y sin embargo están respondiendo para dar soluciones mágicas a todo lo que se plantea, ¿no? Entonces, yo alucino con ese nivel de debate que estamos viendo, cuando precisamente una campaña es el escaparate para mostrar un proyecto de ciudad, y un proyecto de ciudad para la próxima década, y que ahora mismo se monte también encima de los grandes proyectos que en este momento están andando, y decir, tú qué vas a hacer para dinamizarlos, para favorecerlos y para hacer que, digamos, qué tipo de alianzas vas a requerir. O sea, que estamos en un momento además muy importante. O sea, hasta hace poco tiempo el ayuntamiento no tenía dinero, o sea, no tenía ningún tipo de remanente ni ningún recurso. Con los fondos europeos ha llegado muchísimo dinero para muchísimos proyectos. Por tanto, es un momento de emplearlo bien. O sea, que es que hay tajo para poder definir el futuro de Granada como no ha pasado nunca desde hace ya muchísimos años, ¿no? Entonces, sí creo que es una falta, digamos, en este sentido del liderazgo, y también, por otra parte, que los partidos están poniendo sus prioridades, pero Marifran, si tiene un buen proyecto, un buen programa, tendría que haberse enfangado en quererlo contrastar y en quererlo poner, pero yo me da la sensación de que están tirando de oído, y eso que me preocupa, pues que podamos tener un retroceso que haga que Granada pues realmente pueda perder oportunidades, ¿no? Enrique. Vamos a ver, esto ocurre con mucha frecuencia en las campañas. Alguien toca el cornetín y entonces dice, hay que matar a Sánchez, matemos a Sánchez. Entonces todos como cacatúas, da igual, si habla el alcalde de Madrid, todos al final dicen, hay que matar a Sánchez. ¿Os habéis dado cuenta lo que ha hecho en la plaza de Linares con Manolete? Lo mató a él también. O sea, es un insulto a la inteligencia. O sea, no se puede hacer esos discursos tan simples pensando que la mayoría de los ciudadanos son cretinos, no tienen criterio y no tienen cultura suficiente como para analizar el ABC, porque esto el ABC tampoco es mucho más. Entonces han tocado el cornetín y ahí van todos, haciendo ese plebiscito de que al que hay que derrotar es a Pedro Sánchez. Y mientras tanto se pasa una oportunidad maravillosa de, como habéis comentado, contrastar qué ocurre en los barrios, qué problemas tienen las ciudades y qué es lo que hay que solucionar. Perdona, y las comunidades autónomas, que sin duda, que en esta no se presentan, pero todas las demás sí. O sea que a mí me parece que, dicho con respeto, de verdad, los políticos debieran tener más respeto por la ciudadanía. No lo tienen.
Juan, ¿qué querías apuntar? No, yo quería decir, con respecto a eso, que sé que César va a incidir en eso, pero yo... no, porque examinando el equipo de Marifran Carazo... Voy a incidir en eso. Cuando hemos estado planteando un poco lo que decíamos de no conocer la ciudad, tú dices, pero bueno, el equipo de Marifran Carazo, ¿quién es? Porque en la ciudad no se le conoce al equipo de Marifran Carazo, es decir, gente que han vivido fuera de Granada siempre y no conocen la realidad de lo que pasa aquí en esta ciudad, ¿no? Por eso decía que sabía que tú ibas a incidir en eso. Bueno, yo no quiero que nos llamen identitarios, me alegro mucho que lo plantees, porque es que hay determinados tabús que no se pueden plantear. Pero es que la candidata, vamos, nosotros siempre decimos, no somos ni de Valladolid, ni de Málaga, ni de Sevilla, ni de Italia, somos granadinos. Y no lo decimos de broma, lo decimos en serio. No tenemos nada, ni somos identitarios, ni pretendemos decir que quien sea de fuera no puede estar aquí. Granada siempre ha sido una ciudad que ha recogido gente de fuera y aquí hacen su vida y son magníficos granadinos. La cuestión está en que estamos dilucidando el gobierno de la ciudad. Llega una señora que se carga un equipo municipal entero, bueno, pues ellos sabrán por lo que lo han hecho, si servían o no servían, y entonces viene, como decía el otro día Chema Rueda, ese ángel caído del cielo, yo diría también que imbuido o rociado con aceite de pistacho, y viene y entonces dice, no, yo voy a venir a arreglar esto. Y yo soy de Valladolid, pero es que quitando al señor segundo, a don Jorge Saavedra, el tercero es una señora de Málaga, que lleva un poco de tiempo aquí, o de Sevilla, el tercero es un señor de Málaga, el otro es un señor de Córdoba que se ha criado en Italia, entonces al final, bueno, porque van a venir ya a decirnos cómo es la ciudad o dónde están los problemas de la ciudad. Y no conocen la ciudad. Yo tengo la mala costumbre de leer. Yo me he cogido los programas, por cierto, he cogido el programa del Partido Socialista y me encontré cosas del año 2004 y del programa de tu hermano Pepe. Estaban allí todavía puestas, ¿no? Sí. Sí, no, pero bueno, no significa que no se hayan hecho, sea una aspiración de principio. Y la he cogido y he cogido el programa del Partido Popular. Yo invito a que se lean el programa del Partido Popular. El programa del Partido Popular es una cuestión de declaración de principios, marco nacional, autonómico, algo provincial, y de Granada prácticamente cero. Y lo que se pone de Granada es no conocer la ciudad. Por tanto, sin ser identitario, yo suscribo y me adhiero a lo que tú dices. Es que además, hablando de programa, además uno se mete, y yo pienso, por ejemplo, cuando llegó Torres Hurtado al ayuntamiento, que por cierto Marifran Carazo fue concejal ahí también en ese periodo, y nada, o sea, parece como si eso no hubiera existido. No, sí, pero yo recuerdo al principio cuando llegó Torres Hurtado a la ciudad, que os acordaréis vosotros, será discutible o no, pero llegó Nino García Arroyo y en 100 días puso la ciudad patas arriba. Sabía perfectamente lo que había que hacer en la ciudad. Y todo el mundo lo reconoció. Y todo el mundo lo reconoció y cambió la ciudad por completo. Un plan de obras que hizo muchas cosas, bien o mal, estaremos de acuerdo o no. Pero tenía... Pero era la demostración de que conocía la ciudad. Conocía la ciudad y tenía muy claro lo que querían hacer. Ahora solo vemos generalidades, cosas estudiadas en manuales, en manuales, claro, diversos y teóricos, pero ¿quién sabe lo que pasa en Granada y lo que hay que hacer en Granada? Esto es muy preocupante. Por cerrar un poco este capítulo, estamos hablando de cómo se está laminando y cómo se está ocultando el mensaje que es el real de estas elecciones, que es el local, que es lo que piensa y lo que ofrece cada partido para solucionar los problemas de esta ciudad y para su futuro. Y yo os quiero plantear, ¿cuánta parte de la culpa la tienen, que ya es que va siendo hora también de que a los medios de comunicación se les exija que cumplan con su responsabilidad? Y es que no la estamos cumpliendo. Es que no la estamos cumpliendo, César. Hombre, a mí ayer me quisieron largar para Sevilla, de una manera u otra. bueno. Me estás poniendo cara de trianero. No, sí, ese trianero peronista. Que se hubiera enamorado de Sevilla si no hubiera sido de Granada. No, eso está bien, ¿no? Oye, a mí me gusta eso. Una cuestión descontextualizada, es decir, mi hija nació en Sevilla, he pasado momentos felicísimos en Sevilla. Si no viviera en una ciudad como Granada, que fue lo que yo comenté, por la forma de vivir, pues Sevilla no es ciudad, para mí Sevilla, Córdoba y Granada son las tres ciudades con diferencia más bonita. Hombre, de ahí a que me quieran extrañar a Sevilla, bueno, pues tampoco todo el mundo sabe mi condición, sabe lo que yo pienso a propósito de eso. Pero los medios de comunicación de Granada, no todos, es más, me llama la atención que los medios más pequeños, que más esfuerzos tienen que hacer, tratan de hacer un discurso político correcto y de analizar qué está pasando. No digo ya esta cadena de televisión, que es una cadena de carácter autonómico y grande, pero pequeños medios digitales están tratando de introducir en el debate cuestiones realmente electorales que interesan a la ciudad.
los periódicos más grandes o los medios de comunicación, no solamente periódicos, sino también medios radiofónicos, pues están ajenos a eso, están en el debate, en el de Bildu y en el de tal. Lo digo porque si los medios no les compramos ese mensaje, se acabó la película. Es decir, mire usted, no me hable de Bildu, hábleme de cómo va a usted a contemplar la entrada del AVE en La Chana. Se ha acabado. No voy a reproducir lo que usted me diga de Bildu porque no toca, porque no es lo que nos estamos jugando, Juanfran. Pero es que a los medios de comunicación también hay que exigirle responsabilidad y nunca lo hemos hecho. Creo, Agustín, que los medios de comunicación en la democracia son fundamentales, y creo también que con eso hay un análisis que no pasa solo en Granada, es a nivel general. Hay un análisis de que los medios no sé si están cumpliendo esa función en general. En los intereses de los grupos empresariales, digámoslo claramente, hacen muchas veces que los medios confundan su papel, porque esa labor es una labor que le hace a la democracia, con sus errores y sus equivocaciones, ser mucho más saludable, estar mucho más cercana, pero parece que esa batalla la tenemos perdida, porque eso ocurre también en Estados Unidos, por ejemplo, que están muy polarizados los medios y obedecen a intereses también muy concretos de corporaciones, de grandes grupos de presión. Pero yo creo que ahí la labor de los grandes grupos obstaculizan la labor del periodismo, y gente, yo lo leía el otro día, no sé si era en Twitter o en una red social, leía: los grandes grupos obedecen a grandes intereses económicos y luego los plumillas contratados por 1.500 euros hacen, siendo buenos periodistas, hacen lo que sus grandes grupos les dictan en los titulares, ¿no? Esto es una reflexión muy seria que hay que hacer como colectivo, porque yo creo que el colectivo del periodismo tiene una responsabilidad muy especial con respecto a todo lo demás que está pasando, muy especial, mucho más que el resto de los colectivos. Luis. Aquí estamos, aparte de nuestro granadinismo deportivo, pero también dos atléticos, dos colchoneros de pro. Y sabemos perfectamente que meterte con el estamento arbitral, aunque te fastidie liga tras liga, o sea, al final te causa problemas. Y eso pasa también un poquito con los medios de comunicación, ¿no? Y es verdad que los medios de comunicación tienen su línea editorial, y yo creo que nadie cuestiona que un periódico como el ABC sea conservador, lo sabes, y por tanto lo que vas a analizar, qué información te da, le pasas a partir de ahí el filtro que tú tengas dependiendo tu posicionamiento ideológico, y ya está. Y quien he dicho, el ABC, me puedo referir a muchos medios respetables con sus líneas editoriales. El problema es cuando ocultan información que la tienen y que es relevante y no la usan, cuando falsean información directamente sobre personas, cuando meten elementos en el debate que no están en el debate, pero los tienen que meter porque políticamente interesa hacerlo, o sea, a pesar de los pesares. Y lo malo es que luego, además, dices, ¿qué es lo que termina moviéndoles? A mí me encantaría, pues como con la escuela de los grandes, un día te catalogué a ti de gran periodista de una escuela, de una tradición, no, pero lo decía, no, y tú eres de todo menos, eres un periodista polémico, porque tienes, o sea, tu propia línea, y a partir de ahí no te casas con nadie, y ejerces tu forma de periodismo, y una vez puede interesar al que tienes enfrente y otra vez no le puede interesar, pero todo el mundo sabe de qué va Agustín Martínez, que es a lo que me refiero. Pero sin embargo, o sea, cuando estamos viendo el comportamiento permanente de muchos medios de comunicación, o sea, intentan ponerlas como a Fernando VII, ponerte problemas, y lo peor de todo, y ahora digo una pequeñísima anécdota, o sea, depende del dinero que metas en el periódico. Si metes dinero en el periódico, entonces se te trata fantástico, pero yo he soportado que no sea ya por no meter dinero no te tratan bien, sino que como otros metían dinero, entonces te tenían que tratar mal. Dices, bueno, ¿qué tendrá que ver si este te da? Y luego, no voy a decir el medio de comunicación, pero hay un medio de comunicación en el que de repente, sin tener ningún tipo de relación, te enteras que en un informativo, una radio, o sea, te han partido las piernas. Y cuando te las parten 3 veces sin haber hecho nada, sin tener contacto con el medio, y ya entonces hablas y dices, oye, ¿qué es lo que pasa? A ver si nos tomamos un café. Y claro, ya detrás del café viene a ver cómo colaboramos, ¿no? Entonces dices, por eso digo, entonces a mí que me encantaría y qué respeto,
un periodismo que no se case con nadie, con periodistas que estén ideológicamente donde quieran estar, me da igual, pero que sean reconocibles y que hagan el favor del periodismo. Que lo digas tú tiene un valor especial, tú has sido alcalde de esta ciudad, entonces no he es visto cualquier debates cosa. artificiales inexistentes que ellos sabían que no eran verdad, mantenerlos porque había que mantenerlo sí o sí y porque formaba parte del eje estratégico, y he visto que pero no, y no solo el 2+2, que es un debate, o cuando nada más llegar a ser alcalde que estábamos en Corpus, o sea, directamente me había cargado ya todos los contratos del ayuntamiento, no iban a cobrar los montones de historias, quiero decir, o sea, jugando un papel en cada momento, pero repito, a mí no me importa que haya una línea editorial reconocible y que vaya enfrente tuya porque piensan que tú estás de otra manera, pero de ahí a que se oculta información, se juegue, y eso sí, si pudieras, bueno, nos han llegado algún medio de comunicación a reclamar en el ayuntamiento deudas de hace muchísimos años que no eran capaces de justificar, y entonces yo en esto con Luis González decíamos, pues si no puedes justificar las deudas, no paga a cobrarla. O sea, es que esta era una deuda, fue un compromiso de hace no sé cuánto tiempo, ¿pero qué me estás contando? Y si no encima te presionaban, como que podía ser peor. Dice, pero ¿cómo te voy a pagar algo que no tiene un reconocimiento de deuda? No, que como un delito, además. Bueno, lo hemos comentado antes, que eso no sé si ha sido a micrófono y cámara abierta o en el intermedio. Por muy duro que parezca y que sea, y siempre con la premisa de querer ser respetuoso con la prensa, hay montones, vamos, con la prensa, con las líneas editoriales, ¿vale? Pero en la mayoría de los medios o pagas o mueres. O mueres. Sí. O truco o trato. O te dejan herido y te recuperan si pagas, si no pagas. Yo creo también que los medios de comunicación, tal y como los conocíamos, han perdido. No tienen nada que ver. No tienen nada que no ver. existen ya eso. Han cambiado mucho. Es decir, hoy un tuit de alguna de las personas que pueden estar en Twitter, por ejemplo, o en Instagram o en cualquier otra, puede tener, por ejemplo, muchísimas más lecturas, pero multiplicarlas por 100, las lecturas que tiene el principal medio que se lee en Granada, y a lo mejor el 60% es de gente de Granada. Es decir, eso ha cambiado por completo. Lo que pasa es que los medios tradicionales siguen comportándose como si eso no hubiera cambiado, que ese es otro problema. Por eso digo que eso es como el Imperio Británico, que está muerto un zombie y todavía no se da cuenta de que se está muriendo, ¿no? Una cosa así, no es ninguna broma, porque después está el freelance, el que mete mentira para hacer un poco en las redes, porque además al final van a parar a las redes. Pero luego están los meritorios. Los meritorios, los que además matan en pura omerta, matan a sueldo, o sea, todo eso está, ¿no? Y eso le ha facilitado mucho las redes. Fuera de eso, sí que te quiero decir, yo creo que aquí Agustín se lo comentó en algún momento. Yo, por razones judiciales, tuve que conocer lo que se llegaba por parte de los medios de comunicación de la provincia de Granada, y la verdad es que la conclusión es que ni ponen ni quitan, ¿eh? O sea, cualquier cosa en Twitter o cualquier cosa, eso no tiene parangón, ¿no? Por tanto, una vez me dijo Luis Salvador, me dice, los medios hay que saber relacionarse, y uno hay que saber darle y quitarle, y aparte de eso, saber con quién uno está hablando, y es verdad. Por lo tanto, los medios, pues sí, venden mucho, bueno, mañana a mí me llevan a Bebilla a Sevilla, y cuando quieran, pues mañana te llevarán otra vez. Quiero decir, no ha ocurrido nunca, por lo menos en muchos años de profesión, no ha ocurrido nunca que noticias de una relevancia extraordinaria para Granada hayan pasado con una especie de ley del silencio brutal y absoluto consecutivamente. Es decir, es que a día de hoy todavía, salvo esta casa, nadie le ha preguntado al presidente del PP por su investigación de la Fiscalía por un presunto delito urbanístico. A día de hoy nadie le ha preguntado, y eso es una noticia, me van a perdonar, y más en campaña, de una relevancia extraordinaria. Es que a día de hoy, tampoco, salvo esta casa, le ha preguntado a nadie a la candidata del Partido Popular qué fue de aquellos contratos con empresas que nada tenían que ver con el sector de la construcción en Cádiz. Y nadie ha publicado nada de eso, salvo esta casa. Ustedes lo recuerdan perfectamente. Y la cadena SER, desde Sevilla, curiosamente, no desde Granada. Esas cosas no han pasado nunca. No ha pasado nunca. Entonces, claro, se le añade una perversión tremenda. ¿Cómo no queremos que la campaña se convierta en una campaña nacional? Pues claro que se convierte en una campaña nacional, porque responde a otras cosas. Y vamos a hacer una pausa, pero no la vamos a hacer porque ya tiramos hasta el final. Bueno,
Procesada la exconsejera delegada de CETURSA por aquella famosa historia de los sobresueldos durante, además, una época muy delicada, que fue la de la pandemia, etcétera, etcétera. Una cosa muy complicada administrativamente. Yo no sé, César, si tú tienes algún itinerario de esa información. Bueno, sí lo tengo, y por tanto me voy a permitir que no me pronuncie porque lo conozco por otra vía, no vía profesional. Yo lo que espero es que se solucione satisfactoriamente. Creo que puede haber mucho de malentendido en el asunto, y creo que incluso puede haber cuestiones que vengan arrastradas de atrás. Y hasta ahí no es que quiera decir que hasta ahí puedo decir, es que creo que no sé lo que está investigando exactamente la Fiscalía. Conozco a la consejera delegada que fue de CETURSA, yo creo que es una persona honesta, y en cualquier caso, pues, insisto, creo que no es necesario hacer campo de batalla determinadas entidades punteras en Granada, como puede ser CETURSA, puede ser Alhambra, eso, y algunos están dispuestos a hacerlo. Por lo demás, pues ya veremos qué es lo que pasa. Enrique. Pues no puedo añadir mucho más de lo que ha dicho César. Él sabrá más cosas por su desarrollo laboral. Yo no conozco el tema en profundidad. Sí puedo decir que conozco a María José López y que no creo que haya cometido conscientemente ninguna irregularidad manifiesta. De todas formas, la palabra la tiene la Fiscalía, que se pronuncie y que se desarrolle el procedimiento judicial adecuadamente. Yo creo que ahora mismo sería precipitado entrar en cualquier tipo de valoración. Y como ha dicho César, hay algunos iconos en la ciudad, CETURSA es uno de ellos, lo es también la Alhambra, lo es la universidad, que en la medida de lo posible se deberían de no instrumentalizar demasiado, porque a base de manosearlos tanto, a veces se rompe el muñeco, y eso no es bueno para la ciudad. Esperemos que tengamos más noticias y que sepamos exactamente de qué estamos hablando. Luis. Yo por una parte haría un retweet, hablando ya de Twitter, ¿no?, de la intervención de César. O sea, en estos temas entrar a hablar y a dar opinión sobre temas que nos falta la información real y que tiene un recorrido en la justicia, a mí sí me gustaría simplemente añadir que lo que es fundamental es que la justicia actúe ante temas que afectan a lo público con la mayor rapidez posible, porque el problema es que salen, bueno, los dos hechos, tanto discreción pero también rapidez. Porque hay muchas veces que, y no es por este caso, o sea, que parece un caso absolutamente menor y que está por aclarar, que vemos muchos casos cómo reaparecen en clave electoral en los momentos precisos, cómo a partir de ahí después se adormecen, cómo, o sea, digamos, se juega con ellos cuando simplemente habría que resolverlos, y el que la haga que la pague, y que a partir de ahí el que no haya hecho nada, pues que no tenga que estar tampoco con la sensación de que le debe algo a la sociedad cuando probablemente no ha cometido ningún error. Juanfran. Bueno, yo coincido también con lo que se ha dicho por parte de los tres, ¿no?, que me han antecedido. Primero, María José. A mí me parece María José López una persona honesta, cabal, y además haciendo una gestión no solo en CETURSA. María José tiene una experiencia de gestión pública muy importante. Consejera de Justicia, consejera de Justicia, además. Entonces, que salga esto en campaña electoral no es casual. Y además que sea en CETURSA, yo me sumo. CETURSA, la Alhambra. Claro, fijaros lo que ha pasado en la Alhambra con María del Mar Villafranca, que ha sido unos cuantos años ahí en el candelero con un sufrimiento personal increíble en ese camino, y luego resulta que se ha sobreseído el caso, se ha archivado, en fin. Pero ya no se entera nadie. No. Bueno, 8 años mortales. Un tema que sin duda alguna yo creo que empieza a preocupar seriamente en la ciudad. Hemos hablado en esta mesa alguna vez. Hoy publicaba una información muy interesante Granada Hoy, que titulaba "El difícil equilibrio entre la vida diaria de los granadinos y el modelo turístico". Hay determinados barrios donde la convivencia empieza a ser complicada, empieza a ser muy difícil para la ciudadanía, para quien está empadronado en ellos, para quien se tiene que marchar porque el edificio donde vive alquilado lo van a hacer un edificio turístico, etcétera, etcétera. No hemos aprendido demasiado en la pandemia, donde planteábamos pensar en nuestro modelo turístico, etcétera. Luis, estamos
en riesgo de poner la gallina de los huevos de oro? Yo que no soy gracioso, aunque tengo sentido del humor, voy a hacer una pequeña gracieta. O sea, es que algunos veo con ganas de recuperar la malafollada granaína para ver si nos visitan menos. O sea... No, lo digo, no, por eso he dicho que era un tema de humor y no un planteamiento político serio, ¿vale? Pero sí es verdad una cuestión, o sea, también todos hablamos, por ejemplo, de que había que intentar pues no tener el turismo de las despedidas de solteros frente a un turismo de calidad. O sea, hemos hablado de muchos temas, o sea, pero el problema del turismo no son los turistas. Eso es lo que a mí yo quiero dejar por mi parte totalmente claro. Cualquier persona que quiera conocer Granada, que quiera vivirla, que quiera sentirla, para mí tiene, vamos, alfombras para conseguirlo. A partir de ahí, ¿qué hay que tener? Hay que tener una oferta turística para donde no la teníamos, para el turismo de alto standing que se deja mucho dinero y que tiene unos circuitos determinados, y para eso se están haciendo ahora entre 5, 6, 7 hoteles de 5 estrellas y es un terreno, digamos, un espacio a cubrir. Al mismo tiempo tenemos que perfeccionar y mejorar pues todo el modelo turístico del conjunto de la ciudad. El Ayuntamiento de Granada, y esto no se le ha dado todavía mucha importancia porque es un proyecto a medio plazo, está dentro de la red de destinos turísticos inteligentes, con toda la información que se tiene que gestionar, si se gestiona bien, ahora que estamos hablando en la era de la inteligencia artificial, etcétera. O sea, tiene que servirnos para perfeccionar muchísimo el modelo también que se aplique dentro de Granada. Y lo que no y una cosa distinta es el tema de los pisos turísticos, que es una realidad que ha entrado y que falta por regular y que falta por ajustarla dentro del encaje, que es lo que puede crear muchos problemas de convivencia o muchos problemas de los que estamos hablando. Pero yo por eso separaría modelo turístico tradicional, el debate y de cómo lo podemos enfocar, y por otra parte el tema de los pisos turísticos, que yo no lo metería en un César. El Tribunal Supremo ha fallado hoy a propósito de los edificios turísticos y le concede, dentro del principio de autonomía local, le concede, por el hecho de autorización y la licencia, un papel totalmente determinante a los ayuntamientos. Con lo cual en Cádiz, en el caso de Cádiz. En el caso de Cádiz. Creo que hay otra sentencia que va a salir en breve, creo que es el Ayuntamiento de Badalona, o el Ayuntamiento de Tarragona, o lo que sea, que va a salir en breve porque estaban ya unas para dictarse en concreto. Y la verdad es que la situación de los pisos turísticos donde se ha llegado no se puede, no parece que sea tolerable. Es que ese es el problema. No, a mí creo que ese es el problema. Tú has apuntado una cosa muy clara, que sin meterse con nadie. Yo ayer también se lo decía a Agustín Martínez en una entrevista que me hace. Y es que tenemos que mejorar también la calidad de nuestro empresariado, Es decir, que el empresario de Granada, hay muy buenos empresarios y otros empresarios que vienen a lo simple, a lo barato, y a traerse el turismo a ultranza, cualquier sea, al precio que sea, pero para dejar mucho margen de beneficio. Y eso pues repercute porque tenemos la ciudad como tenemos. Hemos vuelto otra vez a la ciudad del botellón, a la ciudad que está muy bien, que vengan también a celebrar, a celebrar despedidas de solteros, pero hemos vuelto a la ciudad del botellón, a la ciudad ocupada. Los espacios de calle y plaza, los espacios públicos están totalmente invadidos. Donde se permiten 10 mesas hay 15, donde, en fin, todas esas cosas al final pues determinan que la infraestructura turística de Granada podrá ser la que sea, 5 o 6 hoteles nuevos de 5 estrellas. Hay que aplicar la ordenanza, eso. Hay que aplicar la ordenanza de convivencia, de limpieza, de salubridad de todas. Posteriormente habrá que mejorar las infraestructuras, no turísticas, porque yo creo que hay buenas infraestructuras, y las buenas infraestructuras culturales para que traigamos un turismo de calidad. Enrique. Este debate ya estuvo cuando se habló del número de entradas que había que vender en la Alhambra, año 96. Y si recordáis, en el año 96 el alcalde era Gabriel Díaz Verbel, que estaba empeñado... Que se abriera libre aquello, estaba empeñado en que a la Alhambra cuanto más gente fuera, mejor. Ese equilibrio entre el respeto al patrimonio, que puede ser el respeto a la ciudad también y a los ciudadanos que vivimos aquí, el equilibrio entre el desarrollo, la posibilidad de que tengan negocio los restaurantes, los hoteles, los taxistas, y todo eso me parece estupendo, pero tiene que haber un equilibrio entre una cosa y otra. ¿Por qué? Porque tenemos la obligación de dejar a las generaciones futuras, tenemos que dejarle al menos igual que hemos recibido el patrimonio o que hemos recibido la ciudad. Si es posible, mejor. Medio minuto. En medio minuto es muy difícil hablar de ese tema. Este es un problema de muchas ciudades, no solo de Granada, muchas. Afortunadamente Granada se está dando ese debate.
porque yo creo que tenemos muchos motivos para estar contentos de que Granada esté en ese debate, porque genera empleo, genera riqueza, genera más imagen de la ciudad, etcétera, etcétera. El turismo tiene que ser sostenible, sostenible. Eso es algo ya que está ampliamente aceptado por todo el mundo. Y Granada, por ejemplo, tiene asignaturas pendientes como es la calidad de su aire, que es algo fundamental que tiene que cumplir, no solo plazas hoteleras, y una parte fundamental, la accesibilidad a la ciudad. No perdamos ese debate, que es nefasta la accesibilidad a Granada, y a pesar de eso tenemos una alta ocupación, pero creo que eso es fundamental, accesibilidad limpia y aire limpio en la ciudad, ¿no? Bueno, será un asunto sobre el que podamos debatir en otro momento con más tiempo, que es lo que ya no tenemos, porque ahora mismo nuestra segunda entrevista con los candidatos y candidatas al Ayuntamiento de Granada, a la Alcaldía del Ayuntamiento de Granada, el próximo día 28, es el turno de Vox y de su candidata Beatriz Sánchez Agustino. Juanfra, Luis Salvador, muchas gracias, Enrique Moratalla, César Girón, encantado. Estamos ahora mismo con ustedes, con nuestras entrevistas electorales. Hasta ahora mismo.